Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí el 7 de junio. Ya estamos avanzando rápido este mes. Tengo un mensaje del libro de Éxodo, la plaga octava. Hermano Omar enseñó de la séptima a otra semana. Entonces nos toca la plaga octava o las langostias. Eso ya va mal en peor las plagas, hasta el número 10 va a quedar el peor seguro. Pero vamos a orar y hay que estar orando por la familia de El Salvador. Su hermana falleció, los suegros de Brian, Tammy y su esposa, Rebecca está trabajando con este club bíblico. Entonces hay que estar orando por ella, por Carden, su tobillo, que sigue sanando. Hay muchas más necesidades. Vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de estudiarla. Ahora guíanos por este estudio. Ayúdanos a comprender la verdad. Ahora encomendamos todo en tus manos, Padre Santo, y gracias por estar con nosotros. Ahora pedimos por la familia de Brenda Manchame, como ella falleció y va a tener el funeral. Espero que ya muchos lleguen a punto a conocerte como tu Salvador personal. También por los suegros de Brian Young, también por la escuela, por los jóvenes que recién han salido, que buscando trabajo. Encomendamos todos ellos en tus manos. Gracias, Padre, por estar con nosotros y pedimos ahora tu dirección en la enseñanza. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a estar orando, hermanos. Hay una lista. Hay muchos que están en la lista por un tiempo ya. Y entonces hay que estar orando por ellos. Ahora, en el libro de Éxodo, capítulo 10, ya estamos avanzando rapidísimo. Capítulo 10 de Éxodo, aquí habla que Jehová dijo a Moisés, otra vez Dios hablando a Moisés, Dios dando instrucciones a Moisés. Y sabes, hermano, Dios quiere darnos instrucciones también. Esta tarde nos toca la octava plaga de los 10. Mientras estamos mirando eso, hay 3 grupos de 3 en cada grupo. Y cada grupo mal en peor. Hasta que ya estamos en el segundo del tercer grupo, Trinidad, o podemos decir. Este siglo de estas plagas son más pesado, más duro. Entonces aquí estamos en este punto que en la séptima fue introducido de nuevo la bastón de Aarón, y que esto es una manifestación del poder de Dios. Otra vez ya está trayendo esta vuelta para que no se olvide de quién tiene el poder. Eso es de Dios. Así, hermanos, debemos recordar. También en esta plaga vamos a estar mirando langostias, y realmente langostias son insectos, sí, pero un insecto de destrucción, no solamente destruir, pero reducirlo hasta nada, eliminar todo. Es una guerra de los dioses, un herramienta en los folclóricos de los diferentes dioses. Siempre la langostia tiene este símbolo. Entonces Dios utilizó eso para ayudar a la gente a entender su poder. Y entonces el punto principal en esta historia, como en los demás de las plagas, es Dios es soberano. Dios quiere enseñarnos nosotros de sí mismo, de su persona. Y de ahí vamos a ir entendiendo. Ahora, las plagas continúan. Plaga octava, langostias. En versículos 1 hasta versículo 20 miramos esta plaga. En versículo 1 el Señor le mandó a Moisés. Versículo 3, Moisés y Aarón fueron al Faraón. Y de ahí, después de entregar el mensaje, dio la vuelta y salió.
le dijo, si no arrepiente, va a mandar una plaga. Y después en versículo 8, los magos o los curanderos del faraón hicieron volver a Moisés y Aarón adelante del faraón, porque ellos estaban bien preocupados. Versículo 13, Moisés extendió su vara sobre Egipto. Y Dios hizo que un viento del oriente vino trayendo, llenando toda la tierra con langostias. Versículos 16. El faraón mandó llamar a Moisés pidiendo perdón. Y de ahí Moisés salió del palacio rogando al Señor que salga, que arrepiente de mandar la plaga. Pero el faraón regresó otra vez. Dios nuevamente endureció el corazón del faraón, por lo cual no dejó salir al pueblo. Mira, el faraón decidió no largar a los de Israel. Aquí estamos mirando en los primeros 6 versículos, hermanos. Vamos a mirarlo, esta parte que Dios le dijo a Moisés: hay que avisar al faraón otra vez. Y Dios dijo: yo he endurecido su corazón. Ahora vamos a hacer algo. Aquí Dios ha dicho que endureció, como habló en capítulo 9 del mismo. El faraón endureció su corazón, pero realmente Dios, muchos quieren decir, Dios endureció su corazón, ahora el faraón endureció su propio corazón. Ambos realmente ya va en este cuento. Aquí realmente Dios sabía que el faraón no estaba arrepintiendo, solamente estaba jugando con él. Entonces, bueno, hasta que se arrepiente de verdad, voy a mandar convicción a ellos, endureciendo su corazón. Y de ahí la obra de Dios no era solamente por el bien de la generación, como dice ahí en versículo 2, y para que cuenten tus hijos a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Y entonces, hermanos, lo que Dios está haciendo no es solamente para los hebreos, para Moisés y sus seguidores, era para todos. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios hizo grandes cosas para entrar y se podía afectar todas las generaciones que vienen atrás. Y eso, ¿cuántas veces vamos a estar mirando más adelante, aún en el Nuevo Testamento, referencia a las plagas, a lo que Dios hizo a los egipcios? Eso animó a los hijos de Moisés y sus compañeros, animó los nietos, los bisnietos, generación tras generación, fue impactado por la obra de Dios aquí. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y Dios estaba diciendo eso a Moisés. Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios está haciendo grandes cosas. Y tenemos que compartirlo con otros. Y tenemos que pensar, y nosotros estamos impactando a nuestros hijos. Estamos haciendo cosas ahora permitiendo que Dios haga cosas por medio de nosotros ahora, para que nuestros hijos ni nietos digan: mira lo que Dios hizo por ellos. Y eso es lo que tenemos que estar atentos a esto, hermanos. Y de ahí también tenemos que entender a través nuestras decisiones va a impactar a nuestros hijos, nuestros nietos. Eso es lo que tenemos que recordar. Son herencias o legados o herencias que estamos dando. La herencia practical o tradicional, las tradiciones que hacemos en Navidad, por feriados y cosas así, eso pasamos a nuestros hijos. O fotos o historia de la familia, pasamos por la familia, pero espiritualmente debe haber una
legado, herencia espiritual. Y eso orando con ellos, enseñándoles, pasando tiempo con ellos, animándoles en las cosas del Señor, entrenándoles para que caminen con el Señor. Así debemos pasar generación tras generación para que ya puedan seguir caminando con el Señor. ¿Cómo estamos impactando la generación que viene atrás de nosotros? Cada uno tenemos que reflexionar y pensar en eso. Moisés hizo una pregunta al faraón. Y esa es una buena pregunta. ¿Hasta cuándo no quieres humillarte delante de mí? Moisés hizo esta pregunta de parte de Dios. Le hizo esta pregunta por medio de Moisés, ¿no? Y esa es la verdad. Dios odia el corazón orgulloso. Dios quería que sometiera a él. Pero el faraón no quiso entregarse a Dios, no quiso someterse a Dios. Y eso es bien importante y eso es lo que tenemos que entender. El orgullo es un pecado grave a Dios y no le gusta nada. Y eso tenemos que entender. Eso es una pregunta importante que Dios le hiciera a cualquier. ¿Hasta cuándo no querías humillarse? Eso es una pregunta. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene que ser Dios en tu vida para que tú llegues al punto a someterse a Dios, humillarse delante de Dios, o adorar a Dios en lugar de los dioses de este mundo? Eso es lo que tenemos que entender. Y eso es la pregunta, hermanos. Cada uno tenemos que contestar esta pregunta que Dios mandó al faraón. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar para que nosotros, para humillarnos delante de Dios? Aquí el faraón parece ceder con condiciones. Parece que ceder o entregarse con condiciones. Voy a someterme a sus mandamientos, pero tienes que cumplir tal cosa. En versículo 7 dice, habló de ese punto en versículo 7. Entonces los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deje ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Y eso es lo que está aquí. Los magos, antes de entrar en las condiciones, el magos de sus propios consejeros espirituales estaban diciendo basta. Y la palabra de Dios, las acciones de Dios han impactado la vida de los fariseos, de los funcionarios, siervos, magos del faraón. Y mira lo que pasó en las plagas. La primera plaga, ellos copiaron. Segunda, después de copiarlo, ellos intentaron copiar y no podían. Y de ahí ellos entendieron que fue los dedos de Dios, así dijeron. De ahí, ahora ellos empezaron a pensar qué tan grande es el Dios de los hebreos. Y ahora está diciendo, basta, hay que someternos, tenemos que someternos al Dios de los hebreos. Y así está diciendo. Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón antes del faraón. El faraón estaba para negociar. Esto está aquí, pero con Dios. Está bien, él voy a dejar ir, pero ¿cuántos de ustedes van a salir? Así él preguntó a Moisés. Solamente los viejos, los hombres y las mujeres, niños quedan. Y Moisés dijo, no, todos van a ser jóvenes, mayores, hijos, hijas, rebaños, todos van a ir. Y debemos unirnos para celebrar al Señor. El faraón dijo, verdaderamente necesitará que el Señor esté con ustedes si deja que se lleva a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tenían malas intenciones. Entonces él no quiso dejarles ir porque estaba negociando y Dios no quiso jugar con él. No quiso decir, está bien, va a ir los hombres nomás.
eso tenemos que pararnos un poco aquí, hermanos, y decidir si estamos intentando negociar con Dios también. Nosotros decimos, bueno, Dios, te voy a dar más dinero si me entrega mucho más dinero. Dios, yo voy a servirte después de estar sano. Que todo está arreglado, de ahí te voy a servir. Estamos negociando con Dios igual como el faraón y tenemos que cuidar de eso. Tenemos que decidir a someternos a Dios. El faraón estaba para someterse a Dios en su manera, no en la manera de Dios, y eso es lo que tenemos que recordar, que el faraón realmente no conoció a Dios de los hebreos. En Éxodo 5:2 dijo, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deja ir a Israel. No quiso someterse. Y realmente esto era a pesar de que Jehová Dios había puesto en claro quién era él, más grande que el Dios del río Nilo, más grande que el Dios Api, el espíritu del río Nilo, más grande que el Dios Oris, que era tormenta, más grande que todos los dioses de Egipto, que ya cada plaga atacó uno dios y tras otro. ¿Y eso, acaso esos Dios no mostró? Sí, mostró su poder contra los dioses de Egipto. Y eso es lo que tenemos que entender. A pesar de todo esto, el faraón mostró que él todavía no conocía a Jehová Dios. Hermanos, tantas cosas han pasado en nuestras vidas y todavía no conocemos quién es Jehová. Eso es el problema, hermanos, en la iglesia. Hay muchos que estamos caminando sin conocer quién es Dios. Entonces, luego llega la plaga de las langostias. En versículos 12 hasta el versículo 15, y consumió toda la hierba de la tierra, todo fruto, todos los árboles quedó sin hoja, cada grano, todo fue acabado, terminado por esta plaga. Jehová mostró su poder, su gran poder sobre el Dios Set, que es el protector de la cosecha y no podía proteger, porque Dios es más poderoso. Jehová es sobre todo, es soberano. No hay otro como Él, y eso es lo que tenemos que entender. No quedó ni una cosa verde, se acabó todo. Eso Dios mostrando su poder. Otro falso arrepentimiento del faraón, aquí en versículo 16 hasta 20. Y él llamó otra vez y dijo a Moisés, he pecado contra Jehová, tu Dios, y también pequé contra ustedes. Por favor, perdóname. Esto así habló en versículos 16 hasta el versículo 20. Y de ahí está la cosa, hermanos. El faraón hizo lo mismo en Génesis, Éxodo 9, 27 y 28, casi para arrepentirse, pero no de verdad. Dio las palabras de arrepentimiento, pero no los llevó a cabo con sus acciones. Su corazón se endureció más después de que Dios se diera y mostrara misericordia. Eso es lo interesante. Se endureció más su corazón, aunque Dios mostró misericordia. Una vez más llegó una falsa confesión de pecado. Hermanos, eso está pasando en el mundo. Si una persona confesa falsamente, nunca ha aceptado a Cristo como Salvador. Tiene que confesar de verdad que es verdad, confiando en Jesucristo. Y de ahí los creyentes, muchos de nosotros pedimos perdón, pero no realmente estamos buscando perdón, solamente estamos jugando el juego de religión. Hermanos, no debemos seguir siguiendo el ejemplo del faraón, más bien debemos obedecer a Dios y seguirle. Ahí nomás vamos a estar. Otra semana la novata plaga. ¿Ya? Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Guíanos ahora en todo. Gracias por tu gran poder que nos ha mostrado, que es soberano. Pido por los que siguen sufriendo del COVID, de complicaciones del COVID. Encomendamos todos en tu mano
En el nombre de Cristo, amén. Dios les bendiga, que tenga buen día.